Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es martes 4 de agosto del 2020. En este momento son las 17 horas y 5 minutos y en Asunción tenemos una sensación térmica en este momento de 29 grados. Bueno, eh, vamos a entrar en calor. Bueno, en primer lugar, la noticia es que evidentemente es a nivel internacional, ¿verdad? El gran estallido que se generó en Beirut, Líbano, bueno, y que bueno, ahora vamos a entrar a tallar en todo tipo de especulaciones de qué es lo que realmente ocurrió ahí. Eh, Así como vi, prácticamente la mitad de Beirut fue afectada por la explosión y se generó la famosa nube de hongos. Hablaban inicialmente de depósito de fertilizantes, después ya hablaban aparentemente de depósito de armamentos, etcétera. Es una cuestión bastante compleja, complicada, que en el transcurso de los días me imagino que se van a ir aclarando. Y bueno, también va a despertar todo tipo de situaciones. Es una situación bastante rara, una explosión así nomás no se genera destrozando la mitad prácticamente de la ciudad con una onda expansiva de más de 10 kilómetros. Una cosa muy, muy, muy grave y bueno, ojalá se arroje luz en el transcurso de las horas y de los días, independientemente también ojalá que no hayan habido tantos muertos y fallecidos, ¿verdad? Pero realmente es una cuestión rara, que si no entro a tallar en especulaciones que se fueron tejiendo ya en estas horas, que hablan de depósito de armas, de operaciones que se pudieron haber realizado eh, intencionalmente contra eh, esa, ese depósito o ese almacén, ¿verdad? Pero realmente lo que había ahí era una cosa encomiable, ¿verdad? Porque el nivel de explosión es impresionante, muy pocas veces visto, ¿verdad? Y en el medio, prácticamente en medio de la ciudad. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver en situaciones nacionales, en el tema del día de hoy, lo que ya se veía venir, en el caso particular de Villordo, el presidente de la ANDE, muy cuestionado desde todo punto de vista, ya desde la época de el acta de la traición de Itaipú, que se lo había cambiado a Pedro Ferreira, le pusieron a Villordo, una persona básicamente, es totalmente brasilero, ¿verdad? O sea, ya lo dije varias veces, no es una cuestión de meternos en su vida personal, pero sí hace a la función pública que hoy representa en nombre de la República del Paraguay. Él estudió, se formó, vive en Brasil, tiene señora brasilera, hijo brasilero, etcétera, que no pasa nada. Esa no es la crítica. La crítica es cómo vas a poder defender los intereses de la República de Paraguay siendo que no te sentís identificado con el país al cual estás representando. Esa es la crítica que desde el primer momento le hice a Villordo, ¿verdad? Y de hecho hoy, bueno, se está quedando en evidencia esto y queda en evidencia de diferentes maneras. En primer lugar, queda en evidencia con el acta de la traición, que nunca sabemos cuál fue la siguiente acta que le reemplazó, simplemente sabemos que aparentemente se firmó un contrato de reserva de energía por 2 o 3 años de una reserva de energía que no vamos a poder consumir. En pocas palabras, vamos a pagar muchísimo más por lo que consumamos. Así nomás sencillo. Yo puedo consumir 5 y reservé 40 y voy a tener que pagar por los 40. Y la energía que no usé, bueno, hule. De todos modos tengo que pagar por 40. Y si usé 5, me sale igual que 40. Usé 10, me sale igual que 40. Entonces, eso, prorrateando a la hora de la verdad, como un costo de producción, es altísimo. Y eso lo sabían estos personajes cuando se fueron a negociar en contra de los intereses del pueblo paraguayo. Ese es el punto. El segundo punto ahora, y que realmente tiene que ver con el tema de las facturas o las sobrefacturaciones que se generan en la ANDE y que hoy queda al descubierto realmente cómo había sido que hacen sus facturaciones, ¿verdad?
simplemente en función de su necesidad de flujo financiero, agarran, hacen un promedio del consumo de la gente y sobre eso, si ellos necesitan 50 millones de dólares en tal mes, agarra y eso prorratean entre la cantidad de usuarios y de acuerdo al promedio de consumo. Entonces realmente ni se da la lectura eh, de la lectura de los medidores. Entonces, una locura. O sea, esos temas de los medidores están simplemente hoy de adorno, hacer una especie de prorrateo y en función de lo que necesitan, la gente paga. Por eso, y ahí se explica las varias incoherencias que hay, que varias veces ya se denunciaron, gente que inclusive ha viajado 2 o 3 meses fuera del país y de todos modos su consumo en su casa era exactamente igual como si fuera que nunca habían salido, ¿verdad? Bueno, hoy tiene eso una explicación lógica y está mal, por donde se lo mire, está mal. Bueno, Villordo fue censurado por la Cámara de Diputados. No se esperaba luego otra situación. Además de eso, hoy, y queda lleva Villordo a cuestas como una mochila bastante pesada, eh, la licitación de los postes de oro. Cuestiones que no puede explicar. Defendió a muerte, defendió a muerte la licitación y hoy resulta que tenemos un dictamen de la Contraloría General de la República diciendo que efectivamente existen sobrefacturaciones y que efectivamente existen errores en la estructura de costo de lo que están solicitando y de lo que están licitando la ANDE. O sea, ni los mismos ingenieros saben lo que están solicitando. O sea, técnicamente yo sé que lo que saben que están solicitando. Simplemente nomás que el feroz curro tenían metido y escondido dentro de su estructura de costos de los postes de oro. Y estamos hablando a prima facie, estamos hablando de 30 millones de dólares. Así de onda nomás. La licitación estamos hablando de por encima de los 400.000 millones de guaraníes. Y Villordo, que era el más acérrimo de defensor de esa licitación. O sea, técnicamente en cualquier país medianamente serio, hace rato salía Villordo de estar al frente de la ANDE. O sea, salía de la ANDE para irse a la cárcel, que es el lugar donde tiene que estar Villordo. Ese es el tema. Sin embargo, sigue tranquilo, vivito y coleando en su cargo. Hoy el Congreso, diputados específicamente, le envía un mensaje a Marito bastante elocuente, bastante fuerte, pero el inútil este de Marito, evidentemente no va a pasar nada, ¿verdad? O sea, eh, es una lástima, digamos, o sea, el gobierno este que tenemos va directamente a los tumbos y va directamente al despeñadero. Así nomás de sencillo es. Pero me imagino que son etapas que tendremos que ir quemando, no más luego. Después, cuando sucede algo parecido a lo de Ciudad del Este, se vuelven todos locos, rajan de la ciudad, como rajaron muchísimas autoridades, empezando por eh, las personas que tienen que ver justamente con lo que tienen que brindar justicia, son los primeros que rajaron todo hacia Asunción. Y bueno, ese es el país al cual estamos llevando o están llevando estas autoridades en la manera en que están manejando. Y ciertamente la responsabilidad son de los tres poderes. Del Ejecutivo, principalmente en este caso, por la cantidad de corrupción y de robos siderales que existen. De la justicia, porque no hace nada, apaña, blinda, blanquea los robos y la corrupción reinante. Y también el tema de los legisladores que lastimosamente hoy hacen la vista gorda a muchas situaciones. Y ahí paso al segundo tema. Tiene que ver con la tardía reacción hoy de los congresistas, principalmente los políticos opositores, que recién ahora se dan cuenta había sido que los colorados se juntaron, están unidos y van a operar en contra. Van a operar en contra no solamente dentro del ámbito político, van a operar en contra violentando procesos, procedimientos, violentando la justicia y todo lo que esté a su paso. Y recién ahora resulta que los políticos opositores se dan cuenta. Eso, por ejemplo, me parece una tomadura de pelo, me parece una ingenuidad de estos políticos y era una cuestión que hace tiempo y hace meses la ciudadanía ya venía advirtiendo esa situación. Y inclusive los parlamentarios tuvieron la oportunidad en su momento de sacar a Sandra Quiñones
cuando ya se veía que simplemente era un títere, un brazo largo de Horacio Cartes, y que no tiene ni más, la más pálida idea de lo que está haciendo en ese sillón, no tiene la más pálida idea de conceptos jurídicos, ni tiene la intención de sumar al civismo de la República. De hecho, debemos recordar que Sandra Quiñones luego estaba en el lugar número 60 de los candidatos para ser fiscal general del Estado. Eso no debemos olvidar. Entonces no se le puede pedir peras al olmo. O sea, si una persona no pasó del primer grado, ¿cómo le vas a pedir si no sabe sumar, restar? ¿Cómo le vas a pedir que multiplique o que divida? O que, peor, haga derivadas o integrales. Imposible, es imposible. O sea, nadie da lo que no tiene. Y en este caso, Sandra Quiñones, desde el primer momento ya sabíamos a qué nos estábamos ateniendo. O sea, su nivel de promedio intelectual, de conocimiento, ya lo revela y ya refleja realmente lo que se veía venir. Entonces resulta que lo que algunos estábamos gritando como al pedo en el desierto, hoy resulta que tardíamente muchos políticos de la oposición se dan cuenta que Sandra Quiñones es un peligro para la República y para la democracia del país. Casualmente y folclóricamente y no sé cómo llamarle, eh, Sandra Quiñones fue galardonada, condecorada por la embajada americana, por su coraje y no sé qué, una cantidad de pelotudeces ahí que la embajada americana le condecoró. Yo quiero saber qué dice hoy la embajada americana con relación a las condecoraciones que le brindó a Sandra Quiñones, teniendo en cuenta que hoy básicamente Sandra Quiñones se convirtió en una blanqueadora de corruptos colorados y en contrapartida es un brazo perseguidor y es un brazo represor, en primer lugar, de la ciudadanía civil, de los ciudadanos comunes que protestamos ante los graves hechos de corrupción y de robos en el país. Ella, en lugar de ir a imputarle a los que roban, le imputan a los que protestan por el robo. Esa es Sandra Quiñones. Y resulta que por otro lado blanquea a todos los que están, principalmente a todos los colorados que están imputados, investigados por cuestiones de corrupción y de robo al Estado, resulta que la mayoría está saliendo todo tranquilo, vivito y coleando, no pasó nada y encima hoy están blanqueados. Te van a decir ellos, no, pero nosotros no nos pusimos a disposición de la justicia y bueno, listo, no se probó nada. Pero resulta que demasiado sencillo es. El 90% o más probablemente de los políticos colorados no pueden explicar el origen de su fortuna. Así nomás sencillo es. Y ahora con la liberación de las declaraciones juradas, la cantidad de inconsistencias que quedan reflejadas, que quedan a la luz de la ciudadanía es inconmensurable. Así nomás sencillo es. Entonces, nunca nadie se enteró ni se percató de eso. Entonces, hoy lastimosamente, en forma tardía, pero bueno, veamos qué es lo que pasa, resulta que los opositores se están dando cuenta que había sido que Sandra Quiñones es uno de los peligros de la democracia. ¿Y a quién representa a Sandra Quiñones? Simplemente representa a Horacio Cartes, que es el que la impuso ahí, ¿verdad? Así nomás es. Bueno, incluso hoy Cachito Salomón, el presidente del Senado, por supuesto Colorado, y no sé si hoy es Añetete o es Honoro Colorado, porque básicamente tengo entendido que Añetete desapareció. El que le dio acta de defunción fue el mismo Marito, ¿verdad? A su propio movimiento. Hoy ya no sé, o sea, hoy todos son Honoro Colorado o algo así, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero bueno, Cachito Salomón hoy, por supuesto, dice que no está de acuerdo con lo que dicen los políticos opositores, pero sí es consciente y sí es la persona, fíjense, Cachito Salomón es hoy un senador, presidente de senadores, que habla y dice lo que realmente la mayoría de los ciudadanos hace rato venimos diciendo y mencionando. Ya se habla de una ruptura y de quiebre democrático. Si se analiza fríamente el actuar de los militares en Ciudad del Este, el actuar de la policía disparando balas de plomo contra manifestantes, si analizamos
el blanqueo a los corruptos, principalmente del Partido Colorado. Si vemos el accionar deplorable del Ministerio Público, resulta que sin entrar a juzgar ni siquiera a defender posiciones, simplemente cuestiones que son muy raras de entender. Hablamos, por ejemplo, del caso de la Municipalidad de Encarnación. Resulta que el intendente tiene denuncias realizadas hace 4 años que están cajoneados en el Ministerio Público. Pero resulta que el Ministerio Público recibe una denuncia y en menos de 24 horas procede a un allanamiento que yo creo que no es legal, ¿verdad? Pues se procedió a un allanamiento un viernes a la noche en el municipio. Yo tenía entendido que los allanamientos tipo de noche eran solamente, qué sé yo, en casos de crímenes organizados o qué sé yo, tema de drogas, una cosa así, creo. O sea, son cuestiones muy llamativas. Y encima a través de los documentos incautados de la Municipalidad de Encarnación los llevó la hija de la fiscal. Así nomás. O sea, hay muchísimos botones de muestra, digamos, de lo que está pasando. Y estamos hablando de la fiscal Liliana Galeano. O sea, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, eh, una cuestión también que me gustaría conversar y que tiene que ver ya con un tema que ya mencioné varias veces, pero vuelvo a reiterar. Un momentito. Bueno, resulta que la semana pasada tengo entendido que una ONG, creo que se llama Seanso, pero después uno entra a la página de Seanso y te dice que al final es un programa de USAID, o sea, de la Embajada Americana. Resulta que realizó reuniones con ministros del Poder Ejecutivo con cuestiones que tienen que ver con el tema de anticorrupción o transparencia, etcétera. Resulta que yo sigo intentando hablar con la gente de Seanso, o ciertamente traté de hablar con Raúl Quiñones y con Ofelia Yegros. Ahora supuestamente ellos se excusan en que supuestamente hay COVID en su oficina, entonces están todos en su casa. No sé qué tiene que ver que estén en su casa y que no puedan hablar por teléfono y que nos pueda explicar a la ciudadanía, digamos, cuál es el programa en particular que están llevando en la República del Paraguay con relación a anticorrupción y con relación a transparencia, que justamente le convendría saber a la ciudadanía, si evidentemente es algo para sumar, digamos, cuál es la realidad que está ocurriendo con ese programa o lo que sea. Digamos. Bueno, hasta ahora no pudimos hablar con la gente de Seanso, que es el brazo largo hoy de USAID, así como me estuvieron mencionando. Pero sería bueno que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Sería bueno que la ciudadanía sepa cuál es la incidencia en las políticas públicas del país de estas organizaciones que dice que son no gubernamentales, pero reciben dinero de gobiernos. Entonces, yo me imagino que tienen que ser para sumar para el país, pero sería bueno que la ciudadanía conozca y que las personas que realmente tienen ese grado de incidencia presionando de una u otra manera a autoridades nacionales, den la cara y expliquen qué es lo que están bregando en honor al pueblo paraguayo, ¿verdad? Esa es la realidad que sería bueno. Pero voy a seguir insistiendo con la gente de Seanso. Me imagino que en algún momento van a respondernos y van a querer colaborar con una entrevista, ya que están participando muy intensamente y muy preocupadamente dentro de las políticas públicas del Paraguay. Bueno, un tema que también y voy a ir tocando en estos días, lo que pasa es que hubieron varias cuestiones en lo que tiene que ver de estos días en particular, pero también es interesante. Me pasaron unos datos que después voy a entrar a profundizar y que sería bueno ya que el Ministerio de Trabajo tome un poco de intervención y de participación, porque tengo entendido que hay manifestaciones de funcionarios del Banco Río en Itapúa. Pero resulta que no hay una respuesta del Ministerio del Trabajo con relación a esta situación que tiene que ver con el tema de estabilidad laboral, tiene que ver con el tema del COVID, tiene que ver con cuestiones de que fueron cesados, suspendidos, etcétera. Sin embargo, hay un punto interesante que manifiestan los funcionarios. Realmente el banco o los bancos en general nunca dejaron de trabajar, nunca dejaron de operar.
Entonces, en función de qué vendrían los recortes salariales y los recortes en general, si realmente nunca dejaron de trabajar. Un buen punto, la verdad que no, en primer lugar no sabía que eso se estaba dando. Y en segundo lugar, es cierto, los bancos nunca dejaron de trabajar, nunca dejaron de ganar plata, nunca dejaron de atender clientes. O sea, los dos únicos rubros que estuvieron activos durante y mientras estamos en la pandemia y desde el primer momento y nunca cortaron su actividad comercial laboral son los bancos y los supermercados. Entonces, en función de que de repente algunos bancos están procediendo al recorte salarial de los funcionarios. Es un buen tema, digamos, para, yo inclusive voy a tratar de ir tocando en los siguientes días y de profundizar sobre todo este caso en particular que afecta al Banco Río, específicamente en Itapúa. Que haya manifestaciones, pero no existe una respuesta específica del banco, ni tampoco existe una respuesta del Ministerio del Trabajo con relación a cuál es la situación en particular del Banco Río y no sé si eso digamos, está contagiado a los demás bancos. Pero sería bueno saber qué es lo que está pasando, pues realmente los bancos y los supermercados son los únicos que no dejaron de operar durante toda la pandemia. Entonces, en función de qué se están haciendo los recortes salariales y en función de qué se están estableciendo ese tipo de, creo que arbitrariedades. Bueno, eh, otra cuestión también que se dio, creo que ayer o antes de ayer, que estuvo comentando justamente el ingeniero Félix Kanazawa de la DINAC, tiene que ver con la donación de Corea de 12 millones de dólares para supuestamente hacer un edificio, para el tema de lo que tiene que ver con simulación de vuelos, etcétera, ¿verdad? Dos reflexiones con relación a eso, y como alguien expuso por ahí, lo que tiene en todo caso que alguien donarnos es un edificio y realmente que nos den o nos hagan, sí, nos donen una especie de simulador de presidente de la República. Entonces, por lo menos vamos a ver quiénes son los que están capacitados para poder administrar y dirigir un país y no una especie de simulador de pilotos que me imagino que es importante para el país, pero en este momento estamos hablando de 12 millones de dólares. Y dos cuestiones nomás que tienen que ver con eso. En primer lugar, de vuelta, vivimos mendigando de las donaciones. En segundo lugar, siempre hay que agradecer y siempre hay que ser agradecido con todas las donaciones. En este caso hay que agradecer a la República de Corea. El tema nomás es que no podemos seguir como paraguayos viviendo exclusivamente de donaciones y de dádivas y de migajas que nos tiran los demás países. Para mí es bochornoso. O sea, yo creo que todos estamos en condiciones intelectuales, culturales no somos, pues, estamos ni sanos. O sea, estamos en condiciones de aprender, estamos en condiciones de sacar adelante al país. O sea, es una cuestión que depende exclusivamente de la voluntad personal y política del país salir adelante. O sea, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué tenemos que vivir y nos tienen que encasillar en ser mendigos internacionales? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no, nos afecta luego ya la moral, nos afecta el autoestima. Y vivimos exclusivamente de donaciones y de dádivas y de regalitos que nos dan, que en el fondo, y no quiero desmeritar nomás, en el fondo, en el manejo de las relaciones internacionales, en el fondo, nada es gratis. O sea, siempre va atado a otra cuestión. Y esa nomás es la cuestión que tenemos que darnos nuestro lugar como país. Estamos en condiciones, si queremos y tenemos la voluntad, estamos en condiciones de sacar adelante nuestro país. Sí, ciertamente tenemos que deshacernos de una cantidad de ladrones y corruptos que hoy están enquistados en la estructura del Estado. Y bueno, tenemos que limpiarnos eso, pero también depende de la voluntad nuestra hacer eso. Eso nomás es el punto. Y el punto de partida tiene que ser el Ministerio Público. Ya dije varias veces, los dos órganos más corruptos que tiene hoy el país, o sea, existen muchos órganos corruptos, pero los dos que sobrepasan ahí, luego que van batiendo todo tipo de récord, tiene que ver con, en primer lugar y lejos,
el Ministerio Público es el órgano más corrupto de la República del Paraguay. Y en estos 31 años no ha sumado absolutamente nada en lo que tiene que ver con los intereses de los ciudadanos de la República. Y el segundo órgano más corrupto de la República del Paraguay es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que ha robado miles de millones de dólares en todos estos años, que el día que se intervenga van a saltar sapos y culebras y muchas cosas más realmente contenidas ahí. Fíjense que todas las cuestiones de corrupción tienen un solo factor común entre todos ellos. Todos pasan por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La mayoría, para no decir todos, la mayoría de todos los casos de corrupción que estamos viendo, todos tienen un solo factor común denominador. Se llama Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y hasta ahora a ningún fiscal, a nadie se le ocurrió ir a allanar para ver un poco. Pues, una o dos veces se le pueden pasar por inepto ciertas cuestiones, pero en forma sistemática, en forma anual, en décadas, ser el factor común, denominador entre todos los casos de corrupción y de robos al Estado paraguayo y no percatarse que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es el segundo mayor órgano más corrupto del país, es una locura. O sea, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe ser intervenida, debe ser intervenida. Si no, incluso desaparecer. Hoy no tiene razón de ser. Están blanqueando los robos ya institucionalizados a nivel país. Y existen, como ya dije varias veces y repito, en tres factores nomás, en tres patas nomás, terminan robándonos sumas siderales a la ciudadanía, pero desde hace décadas. Estamos hablando del precio de referencia, que siempre es tremendamente inflado, porque en el medio es simplemente lo que hay es un feroz margen para la coima, para el cohecho, para la corrupción, para la cometa, como quieran llamarlo. El segundo factor tiene que ver en el redireccionamiento y cómo se hace eso a través del pliego y base de condiciones. O sea, directamente en muchos casos se copian las especificaciones técnicas del producto que queremos que gane y exactamente eso se pone dentro del pliego de bases y condiciones. Entonces se redirecciona para que tal producto sea efectivamente el que gane. Y en tercer lugar, y cuando descalifican a todos los competidores que no quieren, porque ya está direccionado hacia tal ganador que tiene que entregar tanto a la corona, y estamos hablando inicialmente, qué sé yo, cuando empezó nuestra época democrática, empezó con 10, después 20, 30, 50, 60. Hoy estamos hablando de cifras siderales que están totalmente sobrefacturadas a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Bueno, y el tercer factor tiene que ver con el siguiente. ¿Quién puta controla la entrega de esas mercaderías, de esos productos y de esos servicios que tanto supuestamente analizan ellos para licitar? ¿Que tanto analizan para adjudicar? Nadie. Generalmente los que controlan los productos que recepcionan es un nivel de rango inferior. Entonces, todo el show hacen para que la mayoría quede por el camino. Y después, a la hora de la verdad, cuando ya están todos fuera, por supuesto, entregan cualquier cosa, lo que sea. Total, nadie luego controla. Fíjense que la parte más sensible de todo tratamiento licitatorio es cuando uno entrega el superproducto que supuestamente llevó meses y a veces años en estudiar la licitación y hacer todo el trabajo. ¿Quién controla? Un funcionario de rango menor y entregan cualquier cosa. Entonces, hay tres patas básicas de cómo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es un cómplice en el robo sistemático al Estado paraguayo. Tres etapas. El precio de referencia, que están por las nubes para aguantar todos los márgenes que tienen que ver con la coima, con la corrupción, con el cohecho, con la cometa. El pliego de bases y condiciones, que es para direccionar el producto y o servicio, y la recepción de los productos y el control de los servicios,
que lo realizan generalmente funcionarios de rango menor. Así de asqueroso es este sistema de contrataciones públicas que hoy tenemos y que siempre son los últimos en enterarse. Resulta que la ciudadanía tiene que estar haciendo un rol contralor, tiene que estar haciendo un rol de controlador y de auditor para que para que nuestras autoridades no nos roben tanto. O sea, nosotros le ponemos ahí con nuestro voto y después nosotros tenemos que controlarle que no nos roben tanto. Así de asqueroso es todo esto. Y el último siempre en enterarse de todos los actos y los hechos de corrupción es justamente el órgano que está ahí para controlar, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Desde la ciudad de Asunción, emite la 1330 del diario. El deporte motor es una pasión. Por eso, en Radio Chaco Boreal le damos la máxima cobertura con toda la información, las notas, la actualidad. Pasión Tuerca. Pasión Tuerca. Con la conducción de dos verdaderos especialistas, Jorge Basualdo y Osmar Aquino, quienes te traen todas las noches lo mejor del deporte motor nacional e internacional. Pasión Tuerca. La pasión del deporte motor se vive en la 1330 de amplitud modulada. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Para escuchar online la 1330, ingresa en www.desteparaguay.com o en www.chacoboreal.com.py. Esto es Artículo 26, A26, con el análisis crítico de Hugo Portillo. Sin censura. Sin censura. Justicia, economía, política y lo que el momento actual lo requiere. Bueno, nosotros seguimos acá en el artículo 26. En este momento son las 17 horas y 37 minutos. Y unos temas más que quería ir tocando con ustedes. Bueno, un tema que justamente levanté el fin de semana y que tiene que ver con un informe de Standard & Poor's, que por supuesto la gente del Banco Central y la gente de Hacienda, empezando por Benigno o Antoliano Cantero, el presidente del Banco Central, por supuesto que lo tenían bien guardadito, ¿verdad? Y que tira por tierra todo lo que de repente ellos estaban diciendo, todo el sistema bancario, todo el sistema económico y demás hierbas en el cual hoy estamos inversos. Y que tiene que ver con lo siguiente. Quiero nomás tocar unos detalles bien específicos, unos puntos así bien concretos, digamos, para no dispersarnos tanto, porque la verdad que el informe es largo, pero traté de hacer un súper resumen. Los ítems en el cual Standard & Poor's califica a la industria bancaria y por supuesto al órgano regulador, que en este caso es el Banco Central del Paraguay, y también por supuesto al Ministerio de Hacienda, que está ahí nomás, porque al final Benigno López es el que maneja todo desde su oficina de Hacienda. La mayoría son todos figuretillas nomás de Benigno. Entonces, fíjense, resistencia económica, riesgo muy alto. Riesgo crediticio en la economía, extremadamente alto. Marco institucional, riesgo muy alto. Dinámica competitiva, riesgo muy alto. Respaldo del gobierno, incierto. Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa realmente para el país. Y pongo nomás en perspectiva todo esto por dos cuestiones principalmente que también se dieron en estos días y que tiene que ver, en primer lugar, con realmente una publinota que hizo, no sé, el País, diario El País, a Benigno López, que inclusive yo le escribí a la que escribió el material, creo que era una Isabela Cato o algo así,
y también, por supuesto, escribí al diario, por supuesto, no al El País, y por supuesto no respondieron. Porque realmente la entrevista, que al final reconoce la periodista, esta que fue una conversación telefónica que tuvo con Benigno López, y que a su vez es una chiquilina que acaba de pasar al país, inclusive menciona que hace 2 o 3 meses recién está trabajando en el país y que es una especie de freelance, o sea, tampoco es periodista del país, o sea, se dedica a hacer notas o publinotas y eso es lo que le vende al diario, o sea, una cuestión bien chaplinesca, digamos, y que por supuesto acá se publicitó muchísimo, empezando por Benigno López, el Ministerio de Hacienda, lo que sea, pero uno profundiza un poco este tipo de situaciones y realmente es bochornoso y realmente es alarmante. O sea, estamos hablando de un diario, no sé, medianamente reconocido, etcétera, a nivel internacional, que uno les pone contra las cuerdas, les pone contra la pared, che, vamos a explicar un poco cómo es este tema, y ellos no pueden explicar. O sea, la entrevista que ustedes le hacen a Benigno López y en el cual concluyen ciertas cuestiones, no tiene un rigor científico de contrarrestar situaciones. O sea, le escucharon solamente a una de las partes hablar sobre tal cuestión, ni siquiera evaluaron informes ni nada por el estilo, y resulta que le sirve sí para poner un titular y que después acá comienza la retroalimentación, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Benigno López, no, acá, mira lo que dice tal diario. Pero resulta que no hubo ningún rigor científico, no hubo ningún rigor periodístico en lo que hizo. Y uno trata de contactar con esta persona, Isabel Lacato, creo que es la periodista, una chiquilina mexicana, porque realmente esto creo que ya se sede en México y acaba de pasar como periodista freelance a El País. Y esta es su gran nota. O sea, hace nota y después le vende al diario. No sé cómo es la cuestión ahí. Porque la verdad que ni el diario ni ella me respondieron, ¿verdad? Porque simplemente yo quería entender cómo hacen o cómo concluyeron ciertas cuestiones en función del el artículo que leí, ¿verdad? Eso nomás es. O sea, me imagino que si son periodistas y tienen algún tipo de rigor medianamente válido, no tendrían ningún problema en rebatir o en discutir o en comentar qué es lo que están haciendo. Y el segundo punto que tiene que ver también con lo que en estos días salió y que inclusive acá se publicitó por algunos medios que tienen que ver principalmente con intereses con el gobierno, es una información o una publicación de Infobae sobre el Paraguay, que es destino post-COVID, etc. Sin embargo, el titular es muy lindo, no hay ningún problema. O sea, pero si uno comienza a profundizar la nota, eh, es casi chaplinesco. Fíjense, y es lo que le respondí a un cibernauta que me preguntó al respecto. Resulta que 5 parámetros se tomaron en cuenta para llegar a esa calificación del periódico, está bien, no del periodista, no sé ni quiénes son, ¿verdad? Porque tampoco se hacen ver ni se hacen encontrar ni quieren dar explicaciones de cómo llegan a ese tipo de situaciones. Parecen publinotas internacionales, yo creo que para eso sí sirven estos asesores comunicacionales extranjeros, simplemente para usar su contacto en el exterior. Y ya que acá cada vez se les hace más difícil instalar ciertas cuestiones porque los medios de comunicaciones, los grandes medios de comunicación están totalmente desvalorizados, descreídos y están totalmente en la picota, ahora comienzan a usar medios internacionales, pero también muy cuestionables y muy discutibles, digamos, sus notas y sus publicaciones. Bueno, volvamos al tema de Infobae. ¿Sabe cuáles son las variables que tomaron en cuenta? Cuestiones que a veces ni siquiera tienen que ver con manejos del gobierno, porque el gobierno pues, quiso poner, mira, qué bien que hacemos las cosas, que a nivel internacional luego nos reconocen. Bueno, en primer lugar, tengo entendido que el gobierno no tiene nada que ver con la temperatura. Una de las variables fue la temperatura para recomendar a Paraguay como destino post-COVID. Otra cuestión tiene que ver con la acogida de inmigrantes, ¿cierto? Somos muy cálidos los paraguayos con todos los inmigrantes. Creo que el gobierno no tiene nada que ver tampoco con eso, ¿verdad? Después tiene que ver el tema del costo de vida, que sí, realmente es una cuestión que se tiene que equilibrar, porque justamente una de los temas pendientes es la mala distribución de la riqueza en nuestro país, la inequidad tributaria que existe, que ya hablamos varias veces, incluso el que siempre está machacando el tema es Amílcar Ayala. Estamos hablando de 0,8% de presión tributaria para los ricos y 12% de presión tributaria para los pobres.
Eso es una feroz inequidad aquí en la Luna. Ciertamente a los extranjeros les puede servir, ciertamente. Pero después vamos a la contrapartida, ¿verdad? Después la puntuación del país en el tema democrático y la disminución de casos del coronavirus. Bueno, esas son las variables. Pero yo creo que el tema de temperatura, costo de vida y acogida de los inmigrantes, pues son variables bien estúpidas y bien subjetivas, que de repente no sé cómo pueden agarrar y darle puntuaciones estos grandes diarios o lo que sea, no sé cómo llamarle, grandes medios de prensa internacionales, que tampoco dan explicaciones, ni tampoco quieren dar la cara, ni tampoco quieren explicar cómo es la cosa. O sea, sirven solamente para instalar un tema y rajarse. O sea, muy al estilo, no muy alejado de nuestros grandes medios de comunicaciones, que cuando uno quiere debatir sobre los puntos que ellos exponen o dicen, se rajan totalmente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con ese tema en particular. O sea, la conclusión nomás, evidentemente, y por supuesto, sabíamos, la pulinota no es un invento de los paraguayos, la pulinota existe en todos lados. Y no lo digo solamente yo, como quien dice, o sea, falta solamente, o sea, escucharle a Donald Trump también, hace la misma crítica que en este momento estoy haciendo yo, y estamos hablando de medios americanos de primer nivel, que están años luz de los nuestros, pero tienen el mismo pecadillo de las pulinotas o el tema de la escasez de ingresos que tienen los medios de comunicaciones, básicamente por su pérdida de credibilidad. Pero la pérdida de credibilidad no es solamente una cuestión interna local, la pérdida a nivel mundial, no es solamente a nivel paraguayo, pero el descrédito, la falta de credibilidad de los medios de comunicación es una cuestión astronómica. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, y siguiendo en lo que tiene que ver con la falta de credibilidad de los grandes medios de comunicación, una cuestión que quedó nomás ahí pendiente y que tiene que ver en todo lo que saltó del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del caso particular de Rodolfo Friedman, desde el primer momento. Estamos hablando que creo que el caso que saltó de los audios que tiene que ver con Rodolfo Friedman, no sé, 7 días, 6, 7 días, etcétera. Desde el primer momento, totalmente a silencio, la gente de ABC. Y específicamente Mabel Renfel, que siempre es muy criticona y siempre es muy punzante y siempre es muy urticante en muchos temas de corrupción, pero en este caso en particular resulta que no tocaron para nada ellos el tema de Rodolfo Friedman, que yo creo que Rodolfo Friedman, igual que cualquier persona que está siendo objeto de una investigación o está siendo objeto de una denuncia, lo único que tiene que hacer es dar las explicaciones del caso y terminó la cuestión. Ahí nomás, ¿para qué podamos dar tanta vuelta? No hay que tampoco maximizar una cuestión. Así nomás sencillo es. Si uno no tiene nada que ocultar, por supuesto, ¿verdad? Entonces después me dicen, no, lo que pasa es que la productora de Mabel Renfel es Nimia Cáceres, que es la esposa de Javier Sánchez, que es el jefe de prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y evidentemente es una realidad. Ahora, no sé, inicialmente me resisto a creer que cuestiones tan banales, tan tontas y tan estúpidas como esa pueden hacer caer la credibilidad de un periodista. Mabel Renfel, que tanto se cree que es puritana, impoluta, que pelea contra todos los hechos de corrupción, lo que sea, al final resulta que es selectiva nomás otra vez, como el resto de los mortales o como el resto de los que critican. No quiero todavía meterle dentro de lo que es la consideración de periodistas mercenarios, porque de que los hay, los hay. Y hay un montón en la lista. Ahora, llama la atención y te hace perder credibilidad eso, Mabel, y sí te hace perder credibilidad ese tipo de situaciones. Entonces, ¿con qué altura moral después podés tocar otro acto u otro hecho de corrupción si al final resulta que tu asombro es muy selectivo? O sea, te asombras de ciertas cuestiones de manera muy selectiva. Así nomás, para llamarle mal y rápido. Entonces, si lo haces de manera selectiva, perdés todo tipo de altura moral y de credibilidad para tocar los temas
o para hablar de corrupción o para hablar de actos ilícitos, si solamente a vos te escandaliza cuando no son tus amigos? Ahora, si lo que están en ciertos actos de corrupción o ciertos focos de corrupción son tus amigos, y no, eso está bien, no pasa nada. Es muy perení. O sea, es una moral muy elástica ese tipo de situación, para no decir que no hay moral ahí, ¿verdad? Bueno, esa es una situación nomás que también quería tocar y reflexionar al respecto, digamos. Y yendo nomás, y porque todo esto ahora venía como punto de partida de la cuestión esta de Banco Central. Yo creo que Banco Central y también el Ministerio de Hacienda tienen que dar explicaciones a este informe de Standard Poor's, que me parece que es un poquito más serio que los diarios, El País o el diario Infobae, lo que sea, donde específicamente está hablando de que no tenemos competencia dentro del sistema bancario. Estamos hablando que no hay un marco institucional dentro de lo que es el Banco Central. Está hablando que existe un riesgo crediticio en la economía. Quiere decir que tenemos una morosidad encubierta de manera galopante y no existe resistencia económica para lo que realmente pudiera venir o lo que pudiera ocurrir a nivel internacional y que pudiera afectar al país en particular. Y esto no lo estoy diciendo yo, está en el informe de Standard Poor's, el análisis sobre el riesgo de la industria bancaria del Paraguay. Y la cerecita en todo esto es que otra vez dicen, bueno, listo, y en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué podemos llegar? Bueno, me imagino que el gobierno tendrá suficiente espalda y resto político para administrar la situación y resto económico, por supuesto. Y dice, el respaldo del gobierno es incierto. Estas son las cosas que Benigno López tendría que explicar. Estas son las cosas que Antoliano Cantero, presidente del Banco Central, tiene que salir a explicar y no simplemente comenzar a hacer lata parará por cuestiones que sabemos que las cosas no están funcionando bien. Entonces, y esta es una cuestión seria, no lo estoy diciendo yo, es un informe de Standard Poor's, que muchas veces los usan cuando hay ciertas cosas que le convienen. De este informe rescatan lo que más o menos le conviene y esconden lo que no les conviene. Pero acá realmente es lapidario este informe. Ahora, ¿cuál es la postura de Banco Central del Paraguay con relación a este informe? Y es criqui. O sea, nada, no dice nada, se callan, se esconden, no quieren dar la cara, no quieren explicar cuál es la posición de Benigno López. Y le llama a una chiquilina periodista que se acaba de ir al país como freelance para que le hagan notas de países latinoamericanos y que le venda a el país de España. Así nomás de sencillo es. Y uno quiere discutir con estas personas y desaparecen todos. O sea, ¿qué seriedad es todo esto, verdad? Bueno, y otro tema, y eso sí realmente es una cuestión, simplemente para ir terminando, digamos, y que es un tema que de una u otra manera nos va a afectar por más de que no es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el país, ¿verdad? Evidentemente la guerra internacional, la guerra comercial, eh, que sigue siendo guerra, ¿eh? O sea, simplemente se cambiaron mal el formato de la guerra convencional que conocíamos hasta ahora. Pero este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China va tomando ribetes cada vez más peligrosos. Resulta que inicialmente comentamos el tema este de la posición de Estados Unidos con relación a Huawei. Después ya no lo pudo atacar, trató de atajarlo por todos los medios, esto, lo otro, no lo pudo. Después ya comenzaron con el tema de las sanciones, etcétera. Y nada, están preocupados básicamente por lo siguiente. Huawei hace tiempo ya llegó a desarrollar suficientemente el tema de la tecnología 5G. Y el tema que tiene la tecnología 5C, que es un feroz salto en lo que me dicen, yo tampoco soy científico ni técnico, ¿no? Es un feroz salto desde el punto de vista tecnológico para un montón de situaciones que se pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Huawei desarrolló antes que el resto del mundo o antes que los mismos americanos el tema de la tecnología 5G y Estados Unidos no le está pudiendo agarrar la mano y realmente hace años está tratando de demorarle esto y se agarra específicamente contra Huawei y todo, que Huawei, que el espionaje, que no sé qué cosa y un montón de situaciones. Y yo les digo, y les soy muy sincero al respecto, ¿verdad?
Y no es que simplemente replique o sea anti-yanqui o sea pro-ruso o pro-chino, lo que sea. Yo siempre defiendo lo que al país le conviene. Yo soy pro-paraguayo porque yo soy paraguayo, pero eso no me quita que tenga capacidad e imparcialidad para tocar los temas de la mejor manera posible, con la mayor objetividad posible. Hablar de espionaje, y todos sabemos que Estados Unidos tiene una feroz capacidad de espionaje. O sea, por más que digamos, no, tenemos un super iPhone, que no sé qué, que esto y lo otro, y cuando quieren los americanos y te intervienen, te espían, que esto y lo otro. O sea, ¿quién hoy en el mundo puede decirme que no es sujeto de espionaje por parte de quien sea, y especialmente de Estados Unidos con toda la tecnología que tiene? Y bueno, si voy a ponerlo de manera bien criolla y como ciudadano común, y tengo que elegir, o sea, o me espían los americanos, o me espían los chinos, o me espían los rusos. O sea, es una cuestión que es una guerra de titanes a nivel mundial, en el cual nos quieren meter a nosotros en una guerra de gigantes. Y nosotros tenemos vela en el entierro. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nuestro país. Y resulta que, si vamos a ir tocando nomás el tema de Huawei, pues esto sí me dijeron técnicos, sobre todo que tienen que ver con Atel. La mayoría de la tecnología, la mayoría del hardware que nosotros tenemos a nivel país es de Huawei. O sea, antes lo vinculaba solamente con el tema de los teléfonos. Me dicen, no, Huawei es una corporación enorme, maneja una cantidad de tecnología impresionante. El teléfono es un anexo de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es la corporación. Entonces, eh, este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es una cuestión que tienen que verlo entre ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, Estados Unidos hoy es la potencia económica y militar del mundo. Bueno, está a punto de dejar de ser la potencia económica del mundo. Y la pelea está cada vez más abierta entre Estados Unidos y China. Y lo único que nosotros tenemos que pedirle es no nos metan a nosotros en su quilombo. Porque resulta que no, va a ser medio argel más llegar al punto tal que Estados Unidos comienza a meterse en todos los países y a decirles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer porque a ellos les conviene o porque a ellos no les conviene. No es así. Hagamos lo que a nosotros, los paraguayos, nos conviene. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense, para dar una vuelta a la tuerca, para dar una vuelta a la tuerca en todo esto, ahora resulta que también se agarraron con ¿cómo se llama esta app? TikTok. No, que TikTok, ahora que te espías, TikTok, tira chol. O sea, así cuestiones totalmente conspiranoides. Y puede ser que te espíen, así como puede haber miles de programas americanos que también te espían. O sea, quien hoy no es consciente de que está sujeto a todo tipo de espionaje, sea ruso, chino, francés o americano, y viejo, o sea, está en las nubes. Y fíjense nomás, hay un detalle no menor. En el caso particular de Estados Unidos, hace un par de años, si mal no recuerdo, tuvieron que reconocer que ellos le estaban espiando a todo el mundo, incluyendo a sus grandes aliados. Resulta que hasta a Merkel, hasta la primera ministra alemana, la tenían totalmente espiada, tenían totalmente intervenidos sus teléfonos, sus correos, todo su famoso tema que te activan la cámara y compañía, a la primera ministra alemana y a sus grandes aliados, hasta Inglaterra. Entonces, por favor, o sea, está bien, hay que ver lo que va a pasar en el mundo. Evidentemente, así como va, es simplemente una cuestión histórica, si se quiere. Bueno, probablemente vamos a ser testigos de la caída de una superpotencia y la subida de otra. Y bueno, listo, el mundo cambiará de una u otra manera. Tendrá que ser más, habrá que tener otra visión, ya no va a ser, o antes era bipolar, después era unipolar y ahora será, no sé, multipolar el mundo, y simplemente va a ser una cuestión de consenso en muchas cuestiones que se tengan que sacar adelante. Que, no sé, me imagino que tiene que ser para que la sociedad o para que el mundo en general se beneficie con ese tipo de cosas. Pero yo creo que nosotros no podemos ser tontos y serviles a intereses foráneos. Vamos a defender lo que a nosotros como paraguayos nos conviene. Y si realmente nos conviene un vínculo con China, y vamos a hacerlo, que de hecho económicamente nos conviene. Y si realmente
existe una disputa entre Estados Unidos y China, y bueno, que vean ellos y se peleen entre ellos. Híjole, se llama el tiempo. Bueno, nosotros con esto dábamos por terminado lo que es artículo 26 el día de hoy. Mañana nosotros nos encontramos a las 17 horas. Hasta luego. El cartelito. Me quedé con...